Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va, gente? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, vamos con Michel Foucault, ¿sí? Largamos nomás con Foucault. Así que vamos a anotar el nombre, aunque ya lo habíamos anotado. Upa, me está saliendo medio mal la letra. Michel Foucault. Ok. Es un pensador francés. Fíjense que el apellido se escribe Foucault, pero se dice Foucault. Foucault. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver. Al igual que Nietzsche, es un poco difícil presentarlo a Foucault. Al igual que con Nietzsche, no sería del todo exacto llamarlo filósofo a Foucault. Eh, a ver, a ver. Tiene una obra variada, Foucault. ¿Sí? Foucault eh, es un pensador cuyo pensamiento, ¿no?, se aplica al análisis de la lingüística, o sea, tiene libros sobre lingüística, tiene libros sobre sistemas penales, como es este libro que vamos a leer ahora, tiene libros sobre trabajos hechos sobre literatura, sobre psicoanálisis. No era psicoanalista, ¿no?, pero tiene algunos trabajos hechos acerca de temas que tienen que ver con la psicología, ¿no?, como por ejemplo Historia de la locura en la época clásica. Él, en cuanto a su formación, estudió filosofía y psicología. Creo que a los 23 años, me parece, ya se había recibido de filósofo y de psicólogo, las dos cosas. Con lo cual, cuando pienso en eso, me agarra un ataque de envidia y me sale sarpullido en toda la piel. Por eso trato de no pensar en eso. Bueno, así que el libro que tenemos aquí es uno de los últimos que escribe Foucault. El libro que vamos a... se los muestro, bueno, este es mi ejemplar, ¿no? Pero bueno, es un libro que se ha leído bastante en los últimos tiempos. Se llama Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar. Este es el nombre del libro. Y tiene como subtítulo Nacimiento de la prisión. O sea que el nombre completo del libro es Vigilar y Castigar, punto, Nacimiento de la prisión, ¿no? Es un libro del año 1975. 1975. Y bueno, como el mismo título les está diciendo, digamos, el hilo conductor, la columna vertebral del libro es analizar los sistemas penales, ¿no es cierto? Y en este análisis de los sistemas penales, Foucault aplica una mirada que en muchas cosas tiene que ver con la mirada que Nietzsche nos había enseñado. La mirada que Nietzsche nos había enseñado a aplicar, ¿no? Porque, digamos, a ver, por empezar, démonos cuenta de que en la mirada de Nietzsche, el plano físico, esto ya lo habíamos dicho, el plano físico es lo fundamental, ¿no? El plano físico es claramente lo fundamental. Nietzsche llega incluso a despreciar bastante el plano metafísico en el texto que estuvimos viendo, ¿no? Llega a despreciar los conceptos, las esencias, eso lo llega a despreciar bastante. La conciencia, bueno. Foucault no tiene una actitud tan recalcitrante con respecto a eso, pero claramente es un autor para quien, o sea, lo que comparte con Nietzsche es que para él el plano físico es el determinante, ¿no? No es tan recalcitrante Foucault en cuanto a atacar el plano metafísico. No va a hacer eso. Foucault no va a querer, digamos, atacar el plano metafísico y mostrarnos que eso es... que todo lo que sea, todos los conceptos metafísicos, pasa que decir concepto metafísico es como una redundancia, porque los conceptos son metafísicos, ¿no? No es que él nos va a querer mostrar que es como que hay que hacer un bollito con todo lo que pertenezca al plano metafísico y tirarlo a la basura. No es esa la actitud que tiene él acá, pero sí nos va a querer mostrar que lo que está en el plano metafísico está determinado por lo que está en el plano físico,
¿no? Es una diferencia de actitud. ¿Qué tienen en común los dos? Que el plano físico es el determinante. ¿En qué se diferencian? En que en el texto que vimos de Nietzsche hay un ataque franco a todo lo que sea del orden metafísico. En Foucault no es que hay un ataque franco a lo que sea del orden metafísico, pero sí que lo que nos va a querer mostrar es que todo lo que sea de orden metafísico está determinado por lo que sea de orden físico. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí está la similitud y la diferencia. Y hago una aclaración. Similitud y diferencia en virtud de los textos que tomamos de cada autor. Nada más. Nada más. De Nietzsche tomamos un texto que es sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Y de Foucault tomamos un texto que es el capítulo 1 de este libro. Entonces, tomando esos dos textos, podemos decir estas cosas. Son autores muy ricos de estudiar, por lo tanto se pueden decir más cosas de estos autores. Y es perfectamente criticable lo que yo acabo de decir. Se puede decir, alguien que sepa más Nietzsche que yo o más Foucault que yo, podría venir y decirme, no, Pablo, estás equivocado por tal y tal razón, porque no es tan así, no es tan así, y estaría bien, ¿sí? Yo lo que estoy queriendo decir es, considerando estos dos textos que tomamos, si ponemos sobre la mesa estos dos textos, sobre verdad y mentira en sentido extramoral de Nietzsche, y vigilar y castigar de Foucault, capítulo 1 de vigilar y castigar de Foucault, entonces lo que vemos es esto, que el punto en común de los dos es que para ellos el plano determinante es el físico. Y en Nietzsche hay como una especie de ataque bastante directo a lo que sea el plano metafísico, y en Foucault, más que ataque directo, lo que va a tratar de mostrarnos Foucault es que todo lo que está en el plano metafísico está determinado por el plano físico, específicamente en cuanto al ser humano, ¿no? Que el alma del ser humano es producto de... Ven que alma es un concepto metafísico, ¿no? Entonces digo esto a manera de anticipo, El alma del ser humano, todo lo que hay en el alma del ser humano, ¿es producto de qué? ¿Cuál es? Si el alma es nuestra parte metafísica, ¿cuál será nuestra parte física? Es fácil. El cuerpo. Entonces lo que va a querer mostrar en este capítulo 1 es cómo nuestra alma, nuestra subjetividad, volvemos a este concepto, ¿no? Lo que Foucault llama alma en este libro es más o menos equiparable a lo que nosotros llamamos subjetividad en esta materia. Entonces lo que él nos va a querer mostrar es que nuestra alma es producto de las cosas por las que pasó nuestro cuerpo. Obviamente no pretendo que con esto me entiendan, porque justamente hay que leer el primer capítulo para entender a qué me estoy refiriendo. Pero digamos, para Foucault, nuestra subjetividad está determinada de manera absoluta por a las cosas por las que nuestro cuerpo ha pasado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las cosas por las que nuestro cuerpo ha pasado? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Tecnologías políticas del cuerpo, cerco político del cuerpo, etc. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el capítulo, ¿sí? Pero entonces decía, si tomamos estas dos cosas, alma y cuerpo, todo lo que pasa de este lado, del lado del cuerpo, determina lo que va a haber de este lado. O sea, en el plano metafísico, o sea, en nuestra alma, o sea, en nuestra subjetividad. ¿Sí? La flecha va de acá para allá. Lo que pasa acá determina lo que va a haber acá. Con lo cual ven que usa la palabra alma, usa terminología metafísica. Lo que pasa es que lo que todo el tiempo quiere mostrarnos es que lo que hay de ese lado es producto de lo que hay de este lado. Y cuando digo de este lado me refiero al plano físico, al plano material. Entonces, todo aquello que somos nosotros en el plano metafísico, en el plano inmaterial, en el plano de la subjetividad, en el plano psicológico, es producto de lo que pasa con nosotros en el plano material, en el plano físico. ¿Ok? Bien. Bueno, sin más preámbulos, vamos a alargarnos con el texto. Van a ver que Foucault también es atípico en su manera de escribir, ¿no? En esto es como Nietzsche. Ok, abrimos el texto. Agradezco a mi madre haberme regalado el libro. Este libro lo usó ella en una materia de su carrera. Y cuando vio que me interesaba Foucault, me lo regaló. Bueno,
Entonces, el primer capítulo del libro se llama El cuerpo de los condenados. ¿Sí? Esta palabra es clave en Foucault, absolutamente clave. Y está en el mismo título del capítulo. A mí me asombra, les digo la verdad, me asombra comprobar año tras año la dificultad que genera incorporar la palabra cuerpo en el discurso. Para explicar bien Foucault, vamos a tener que hablar del cuerpo, sí o sí, sí o sí. Entonces, ¿por qué digo que año a año compruebo lo difícil que es incorporar la dimensión del cuerpo en el discurso? Porque cuando tomo los exámenes finales, obviamente hay gente que se lo sabe muy bien, hay gente que no lo sabe, los temas del examen, y ahí pues hay gente que sí estudió, y digamos, puede explicar muchas cosas, y puede explicar Foucault como bastante bien, pero cuando tienen que llegar a lo fundamental, que es la dimensión del cuerpo, se les escapa, no me hablan del cuerpo. No me hablan del cuerpo. Así que atención. ¿Por qué? Porque al ser Foucault un pensador que considera que el plano físico es el determinante, que el plano físico es el número uno, entonces me tienen que hablar del cuerpo, sí o sí, porque el cuerpo es lo que nosotros somos en el plano físico. El cuerpo es lo que nosotros somos en el plano físico. Entonces es imposible explicar bien Foucault sin hablar del cuerpo. Está en el centro de todo lo que vamos a estudiar. El cuerpo está en el centro de todo lo que vamos a estudiar de Foucault. Así que mucha atención a esto. O sea, de explicar Foucault y que se te escape hablar del cuerpo es como explicar Platón y que se te escape hablar de las ideas, o explicar Descartes y que se te escape hablar de la razón, o explicar, no sé, San Agustín y que se te escape hablar de Dios, o explicar Hume y que se te escape hablar de las impresiones, o Freud y que se te escape hablar de la sexualidad infantil y el inconsciente. Bueno, entonces está en el centro de su pensamiento, el cuerpo. Así que mucha atención a eso. Ok. Bueno, vamos con el texto. A ver cómo arranca. Título del capítulo: El cuerpo de los condenados. Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París. ¿Qué pasó acá? Digo, uno compra un libro que uno sabe que es académico. Lo abre y ¿con qué nos encontramos? Con un relato. Al igual que pasó con el texto de Nietzsche, pasa que es un relato diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo que con Nietzsche. Pero de todas maneras, tanto el texto de Nietzsche como este empiezan de una manera completamente atípica. Porque la manera tradicional de empezar un texto académico es decir, bueno, hacer una introducción, decir cuáles son los temas que uno quiere abordar, explicar con qué enfoque se los va a abordar, explicar el orden en que se los va a abordar, etcétera, etcétera, etcétera. Explicar la estructura del libro. Acá, digamos, es como un chapuzón, como tirarse una pileta de golpe, esto, la manera en que arranca el texto. Y tirarse una pileta como medio brava, porque arranca contándonos, o sea, lo que hace Foucault en las 3 primeras páginas del libro es explicar, o sea, transcribir lo que fue la condena a muerte de Damiens. Vamos a anotar este nombre. Entonces Damiens fue un condenado del año 1757. ¿Cuál fue el delito de Damiens? Acá se dice parricidio, o sea, no tengo claros los detalles del caso y tampoco aparecen acá los detalles del caso. Pero digamos, básicamente Damiens quiso atentar contra la familia real. Eso obviamente en la época era el crimen más grave de todos, y el crimen más grave de todos se condenaba con la condena más grave de todas, ¿no?
Entonces, bueno, le van a hacer de todo a Damiens. Antes de que muera, lo van a tratar de hacer sufrir lo más posible. Noten, por favor, el año 1757. ¿Sí? 1757. ¿Qué pasa con el año? Estamos antes de la Revolución Francesa. Entonces estamos dentro de lo que se llamaba en Francia Antiguo Régimen, el Antiguo Régimen. O sea que el marco político es todavía la monarquía absolutista. ¿Sí? No, todavía no llegó la Revolución Francesa. Entonces es la época de la monarquía absolutista. Las monarquías absolutas, o sea, las monarquías donde había un monarca que tenía el poder, concentraba el poder total, ¿no? Bien, y una aclaración más. El condenado se llama Damiens, ¿sí? Porque también me dicen Demien o Demiens en el examen. Es Damiens. Bueno, ok. Entonces, seguimos leyendo. Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación. Retractarse es decir que estás arrepentido de algo. Entonces lo condenan a que se retracte. Aparte de que igual ya su destino ya está sellado, ¿no? Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. Después, en dicha carreta, a la plaza de Greve, o Greve, no sé cómo se dice, no sé francés, y sobre un cadalso es la plataforma de madera, ¿sí? Sobre la cual se ejecutaban a muerte las personas, y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado, deberán serle atenaceadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha ha sido en esta el cuchillo con que cometió dicho parricidio, quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundido juntamente, y a continuación su cuerpo estirado y desmembrado por 4 caballos, y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas, y sus cenizas arrojadas al viento. O sea que, con todo esto es lo que le hacen a este tipo. Bueno, finalmente se le descuartizó, refiere la Gazette d'Amsterdam, o sea, un periódico. Arrancarle los brazos y piernas. Esta última operación fue muy larga porque todo esto es el relato, ¿sí?, de alguien que lo vio. Es un documento de la época. Finalmente se le descuartizó. O sea, el que está hablando acá no es Foucault. No es Foucault. Todavía no está hablando Foucault. Esto es la transcripción, ¿sí?, de un documento de la época. Finalmente se le descuartizó, refiere la Gazette d'Amsterdam. Esta última operación fue muy larga porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a tirar, usaban caballos, trataban de descuartizarlo con caballos que no eran de tiro, entonces no llegaron a descuartizarlo. De suerte que en lugar de 4 hubo que poner 6 y no bastando aún esto fue forzoso para... de suerte que en lugar de 4 hubo que poner 6 y no bastando aún esto fue forzoso para desmembrarlo, bueno, bla, 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 cuenta todo lo... Después cuenta que empieza a agonizar, le llevan el cura, ¿no?, para que pida perdón. Bueno, y sigue contando todo lo que le hacen. O sea, eso obviamente es un proceso de tortura lo que le aplican, ¿no? Vamos a anotar una palabra que Foucault usa bastante y que es sinónimo de tortura. Palabra que, bueno, quizás conocen o quizás no. Suplicio, ¿sí? Suplicio. Entonces el castigo que se le aplica a Damiens es el suplicio. Es un castigo supliciante el que le aplican. Bueno, sigue contando. Bueno, es muy gráfico el relato. Justamente el primer párrafo resume lo que le hacen. Y después viene el relato detallado de todo lo que le hacen. Bueno, dice el relato que parece que cuando ya estaba todo descuartizado, hecho bolsa, todo, parece que todavía estaba vivo, no sé. No sé si será verdad o no. Bueno, y después lo tiran al fuego, lo prenden fuego. Lo que queda lo prenden fuego.
Bueno, ok. Entonces, tenemos en el año 1757, o sea, lo que está queriendo hacer Foucault acá es mostrarnos un ejemplo de la mentalidad de castigo, de la mentalidad que tenía el sistema de castigo en esa época. Y cuando hablamos de esa época, ¿qué es esa época? Esa época es antes de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, ¿no? Porque la Revolución Francesa e Industrial están superpuestas en el tiempo, ¿no? Entonces, pasa que bueno, la Revolución Francesa es como un antes y un después, y la Revolución Industrial también, pero ocurre a lo largo del tiempo. Quiero decir, la Revolución Francesa es más como un corte brusco en la historia. La Revolución Industrial se superpone en el tiempo con la Revolución Francesa, pero abarca, se desarrolla a lo largo de un periodo más extenso. ¿Sí? La francesa es una revolución política, ¿no? La otra es una revolución tecnológica. Es una revolución que transcurre en un tiempo acotado, relativamente acotado, son unos 10 años. La industrial lleva más tiempo. Aunque la revolución industrial fue una revolución tecnológica, obviamente produjo consecuencias en el plano humano, también político y demás. Pero vuelvo a lo que yo estaba diciendo antes. ¿A qué quiere llegar Foucault con esto? ¿Por qué transcribe esto? Porque lo que nos quiere mostrar es usa esto como ejemplo para mostrarnos cuál era la mentalidad de castigo de la época. Obviamente, no es que a cualquier persona que cometiera algo no permitido le hacían todo esto. No. Pero el relato sirve como ejemplo para mostrar la mentalidad que tenía la justicia en la época. Justamente nos cuenta Foucault, cuando termina todo esto, dice, o sea, donde se terminan las comillas y dice 3/4 de siglo más tarde, ahí está hablando Foucault, cuando dice 3/4 de siglo más tarde. 3/4 de siglo más tarde, he aquí el reglamento redactado por Léon Faucher o Faucher o algo así, para la Casa de Jóvenes Delincuentes de París. Entonces, al tocar. Vamos a hacer una línea divisoria. Tenemos, bueno, acá anoté el nombre del libro, ignoren eso. Vamos acá. Damiens, 1757, suplicio. ¿Sí? Entonces acá tenemos una determinada mentalidad de castigo. Y acá lo que nos va a querer mostrar Foucault es otra mentalidad de castigo, una mentalidad de castigo diferente. Entonces acá, para mostrarnos cuál es esta otra mentalidad de castigo, lo que va a hacer es lo mismo que hizo acá. Va a tomar un ejemplo, y con ese ejemplo va a tratar de mostrarnos cuál era la mentalidad que tenía la justicia en la época. El ejemplo que toma acá es el reglamento de una de las primeras cárceles. ¿Cuál es esta institución tipo cárcel? Se llama Casa de Jóvenes Delincuentes de París. ¿Sí? Casa de Jóvenes Delincuentes de París. Y el reglamento que Foucault nos transcribe es de esa institución, el reglamento de esa institución. ¿De qué año? ¿El reglamento de qué año? 1838. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces vamos a ver que las diferencias son enormes. ¿Por qué? Porque leemos el reglamento de la Casa de Jóvenes Delincuentes. Toma un pedacito del reglamento. Artículo 17. La jornada de los presos comenzará a las 6 de la mañana en invierno y a las 5 en verano. El trabajo durará 9 horas diarias en toda estación. Se consagrarán 2 horas al día a la enseñanza. El trabajo y la jornada terminarán a las 9 en invierno y a las 8 en verano. ¿Hay alguien a quien le estén dando hachazos, desmembrando, descuartizando, quemando con brea? ¿Esas cosas? No. Artículo 18. Comienzo de la jornada. Al primer redoble de tambor, o sea que hay un sonido, un redoble de tambor, que da la pauta de que hay que hacer algo, de que hay que hacer determinada cosa. Al primer redoble de tambor,
Los presos deben levantarse y vestirse en silencio, mientras el vigilante abre las puertas de las celdas. Al segundo redoble deben estar en pie y hacer su cama. Al tercero se colocan en fila para ir a la capilla, donde se reza la oración de la mañana. Entre redoble y redoble hay un intervalo de 5 minutos. Digo, vayan viendo que entonces hay determinadas cosas para hacer. Cada cosa se hace a determinada hora y en determinado lugar. Y hay un sonido que nos indica que es el momento de hacer tal cosa. Y un sonido que nos indica que ese momento terminó y ya estamos... Y es momento de hacer tal otra cosa. Artículo 19. La oración la hace el capellán y va seguida de una lectura moral o religiosa. Este ejercicio no debe durar más de media hora. Artículo 20. Seguimos con el tema del tiempo, ¿no? Artículo 20. Trabajo. A las 6 menos cuarto en verano y a las 7 menos cuarto en invierno bajan los presos al patio, donde deben lavarse las manos y la cara y recibir la primera distribución de pan. Inmediatamente después se forman por talleres y marchan al trabajo, que debe comenzar a las 6 en verano y a las 7 en invierno. Artículo 21. Comida. A las 10 abandonan los presos el trabajo para pasar al refectorio. Van a lavarse las manos en los patios y a formarse por divisiones. Después del almuerzo, recreo hasta las 11 menos 20. ¿No les suena esto? Piensen, piensen. ¿Han pasado en su vida por algo, alguna institución que tuviese este tipo de estructura? Bueno, si ya se dieron cuenta de cuál es, todavía no me lo digan. Artículo 22. A las 11 menos 20, al redoble del tambor, se forman las filas y se entra en la escuela por divisiones. La clase dura 2 horas, empleadas alternativamente en la lectura, la escritura, el dibujo lineal y el cálculo. Artículo 23. A la 1 menos 20 abandonan los presos la escuela por divisiones y marchan a los patios para el recreo. A la 1 menos 5, al redoble del tambor, vuelven a formarse por talleres. Artículo 24. A la 1 los presos deben marchar a los talleres. El trabajo dura hasta las 4. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos sigue contando. Entonces noten que, repito, cosas clave para tener en cuenta acá. El reglamento de esta institución implica determinada rutina diaria. Esa rutina indica exactamente qué cosa se hace en cada minuto del día. Desde el principio hasta el final del día, se sabe qué es lo que va a pasar en cada minuto del día. Está reglamentado qué es lo que tiene que pasar en cada minuto del día. Y hay un lugar para hacer cada cosa. El taller, el patio, la escuela, la iglesia. El reglamento está tan detallado que vos tomás cualquier minuto del día, las 14 y tanto, suponete, y se sabe en qué lugar hay que estar a esa hora y qué hay que estar haciendo a esa hora. No que nada más que para ir de un lugar al otro hay que formarse, ¿sí? Trasladarse de determinada manera, en fila, imagino yo. En fin, bueno, ok. No sigo más para no spoilear cosas que voy a decir después. Bueno, entonces, nos dice Foucault, cuando termina de transcribir esto, bien, decía, cuando Foucault termina de transcribir esto, ahí él retoma la palabra, ¿sí? Donde dice, he aquí, pues, un suplicio y un empleo del tiempo. Ahí el que está hablando es nuevamente él. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un castigo que utiliza el suplicio, que es el castigo Adamiens, y un empleo del tiempo, que es lo que aparece acá, que hay en el reglamento de la Casa de Jóvenes Delincuentes de París, una utilización muy precisa y detallada del tiempo. Y nos aclara, no sancionan los mismos delitos, no castigan el mismo género de delincuentes. Entonces, digamos, el tipo de delitos que se castiga con la condena a muerte que se le aplicó a Damiens no es el mismo tipo de delito que se castiga con este reglamento, ¿no? Obvio que no. Pero de todas maneras, un ejemplo y el otro muestran la mentalidad de la justicia en un momento de la historia y la mentalidad de la justicia en otro momento de la historia. Dicho sea de paso, noten el año. ¿Qué pasó acá? Ya pasó la Revolución Francesa. ¿Sí? Entonces la sociedad cambió. De hecho, es una sociedad que no solo ya pasó por la Revolución Francesa, sino que además es una sociedad industrializada. Son todas cosas para tener en cuenta que después vamos a ir conectando. Sigo.
He aquí, pues, un suplicio y un empleo del tiempo. No sancionan los mismos delitos, no castigan el mismo género de delincuentes, pero definen bien, cada uno, un estilo penal determinado. Entonces tenemos un estilo penal y otro estilo penal. Menos de un siglo los separa. Entonces nos quiere llamar la atención en cuanto al poco tiempo que los separa. Justamente el tiempo es poco, pero en el medio pasaron cosas muy importantes. Las dos revoluciones. Menos de un siglo los separa. Es la época en que fue redistribuida en Europa y en los Estados Unidos toda la economía del castigo. Época de grandes escándalos para la justicia tradicional. Época de los innumerables... A ver, ¿qué sería escándalos? Los escándalos vendrían a ser, digamos, desde la mentalidad de esta época, esta manera de castigar es una manera escandalosa de castigar. Justamente menos de un siglo antes, esto de escandaloso no tenía nada. Obviamente es horroroso, pero no era visto como escandaloso castigar de esta manera. Menos de un siglo después, mirando para atrás, se considera escandalosa esta manera de castigar. Entonces fíjense cómo cambió la mentalidad de la sociedad europea. Bien, no voy a leer, como hacíamos con Nietzsche, palabra por palabra. Voy a ir salteándome. Entre tantas modificaciones, dice en el siguiente párrafo, señalaré una: la desaparición de los suplicios. O sea que los suplicios desaparecieron del sistema penal en esta época. De hecho desaparecieron y al día de hoy ya no existen más. Los suplicios no existen más. Aclaración. En Occidente no existen más. Entonces todo esto que estamos viendo cuando vemos Foucault tiene que ver con Occidente, con la sociedad occidental. Entonces, una cosa es la sociedad occidental y otra cosa es la sociedad oriental. ¿Sí? Nosotros, los argentinos, sudamericanos, los europeos, somos occidentales. ¿Quiénes son orientales? Orientales son los chinos, los árabes, los pakistaníes, los iraníes, iraquíes, los japoneses también, bueno, tailandeses, etc. Todo eso es Oriente. Turquía también es Oriente. Pasa que Turquía justo es un país que está como en el medio, ¿no? Es particular, es muy particular Turquía, está justo en el medio. Bueno, entonces, ¿por qué aclaro todo esto? Porque todos estos cambios de los que estamos hablando, todo este cambio en la mentalidad de castigo, se dio en Occidente. En países como Arabia Saudita, al día de hoy, si una persona roba algo, le cortan la mano. O sea, no cambió con respecto a la época de los relatos de las 1001 noches, que son ficticios, pero quiero decir que no hubo tales cambios. Mutilaciones, apedreos, todo eso sigue existiendo. A la mano se la cortan en una mezquita, o sea que está como, o frente a una mezquita, pero digamos, la religión sigue estando muy, muy íntimamente imbricada con la justicia. Imbricada quiere decir emparentada, algo así, ¿no? Pero muy íntimamente. Entonces tengamos en cuenta eso. A mí me ha pasado, bueno, tengo la suerte de poder viajar y me ha pasado de conocer países de Oriente donde de golpe veía cosas que me chocaban a mi espíritu occidental, ¿no? Como que de golpe me digan estar en short y musculoso y que me digan vestite bien. Al espíritu no occidental eso le choca un montón. Me ha pasado de, por ejemplo, estar en países donde donde todavía gobernaba un rey, y ese rey ponía su cara en los billetes, le ponía su nombre al aeropuerto, tenía 17 esposas y qué sé yo. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que todo esto que estamos diciendo aplica a Occidente. No todo el mundo siguió este proceso. Occidente siguió este proceso. ¿Sí? Bien. Sigo.
Entonces, entre tantas modificaciones señalaré una, la desaparición de los suplicios. Entonces el suplicio en Occidente desapareció del castigo. Bueno, un poquito más adelante en ese párrafo nos habla de otro cambio en la mentalidad de castigo. Modular los castigos de acuerdo con los individuos culpables. Modular, ¿qué quiere decir modular? Modular quiere decir como mover una perilla. Esto es modular. Entonces modular algo es como ajustarlo, calibrarlo. Entonces en este nuevo sistema penal se modula los castigos de acuerdo a los delitos. Acá esa modulación no existe, pero acá sí. ¿Por qué? ¿Cómo se lo modula? A ver. Si justamente este castigo utiliza el suplicio y este castigo utiliza el tiempo. ¿Cómo se modulan los castigos? ¿Cómo se calibra? A vos te corresponde tal castigo. Con el tiempo. Con el tiempo. Justamente cuando se lee una condena, lo que se dice es por cuánto tiempo va a estar preso. En el sistema actual penal en Occidente, ¿no? Este sistema es el que tenemos al día de hoy. En Occidente. Sigo. Bien. Nos dice al final del párrafo que estaba leyendo, ha desaparecido el cuerpo como blanco mayor de la represión penal. En este sistema, ha desaparecido el cuerpo como blanco mayor de la represión penal. Entonces el cuerpo desapareció como blanco del castigo. Óigame, no es que desapareció el cuerpo del castigo, desapareció el cuerpo como blanco del castigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cuerpo, ¿qué lugar ocupaba acá? Acá era el blanco. El blanco del castigo en este sistema es el cuerpo. Acá el cuerpo ya no es el blanco es otro. El blanco es otro. ¿Cuál es el blanco en este sistema de castigo? ¿Se pueden imaginar? Si no es el cuerpo, ¿qué puede ser? ¿Se dieron cuenta ya? El blanco del castigo en este otro sistema penal es el alma. El alma. Bien, entonces, hay un cambio en la mentalidad penal. El blanco del castigo en la época de Amiens es el cuerpo en la época, o sea, después de la Revolución Francesa, y en una sociedad ya industrializada, el blanco pasa a ser el alma. Decía, el blanco pasa a ser el alma. ¿Y qué pasa con el cuerpo en el nuevo sistema penal? En el sistema penal post-Revolución Francesa. Bueno, ya lo vamos a ver. Ese es el plato fuerte del capítulo, ¿sí? Así que lo dejamos un poquito en suspenso porque de eso vamos a estar hablando, es verdad, mucho. Leo un poquito más y cerramos esta clase introductoria a Foucault. Entonces, nos dice Foucault, a fines del siglo XVIII, recordemos que el siglo XVIII es el 1700 y pico, o sea, a fines de este siglo, a fines del siglo XVIII y en los comienzos del XIX, a pesar de algunos grandes resplandores, la sombría fiesta punitiva está extinguiéndose. O sea que antes de la Revolución Francesa, fíjense la palabra que usa, ¿no? Fiesta. El castigo era una fiesta. Castigar era una fiesta. Vengan a ver todos. De hecho, eran públicos los castigos, ¿no? Y la gente iba a verlos. Lo habrán visto en las películas de esas épocas. Películas que hacen referencia a esas épocas. El castigo lo iban a ver. Por eso a la gente se la castigaba en un cadalso, en una plataforma, para que estuviese a la vista de todo el mundo. Eso, muchos países de Oriente, sigue existiendo. Y en algunos países de África también. Bueno, la sombría fiesta punitiva, sombría quiere decir macabra, ¿no? La sombría fiesta y punitivo quiere decir relativo al delito. Tengan un diccionario a mano, leer Foucault. Bueno, todos los autores que estamos leyendo tienen su dificultad. Pero bueno,
Foucault o Nietzsche, tengan un diccionario a mano para cuando encuentren palabras que no conocen, o lo buscan en un diccionario de internet. La sombría fiesta punitiva está extinguiéndose. En esta transformación han intervenido dos procesos. No han tenido por completo ni la misma cronología ni las mismas razones de ser. De un lado, la desaparición del espectáculo punitivo. Bueno, es más o menos lo que veníamos diciendo. Desaparece el espectáculo punitivo, o sea, el espectáculo de castigar. O sea, no es que no se castiga, se sigue castigando, pero desaparece el espectáculo del castigo. El ceremonial de la pena tiende a entrar en la sombra, para no ser ya más que un nuevo acto de procedimiento o de administración. Entonces el castigo es cada vez menos público. Se hace cada vez más, la expresión de Foucault es que se hace cada vez más en la sombra, ¿no? Como no a la vista. Claramente no a la vista. Se castiga, pero no se muestra el castigo. Bueno, nos da algunos datos históricos, ¿sí? Que no nos vamos a detener a leer. Dice más adelante, el castigo ha cesado poco a poco, o sea, ha dejado de, ¿no? El castigo ha cesado poco a poco de ser teatro, ya no es teatro. Y todo lo que podía llevar consigo de espectáculo se encontrará en adelante afectado de un índice negativo. O sea que en adelante, cada vez que el castigo tenga muestre alguna característica de espectáculo, se lo va a ver mal eso. Entonces se va a tratar de que no sea espectáculo. Bueno. El castigo tenderá, pues, a convertirse en la parte más oculta del proceso penal. La parte más oculta del proceso penal. Miren lo que dice más adelante. Es la certidumbre de ser castigado y no ya el teatro abominable lo que debe apartar del crimen. Entonces, en esta mentalidad de castigo se busca desalentar a las personas de cometer crímenes, no por, no por ver lo que te va a pasar, sino porque, por más que no veas lo que le pasa a los que se portan mal, tener la certidumbre de que el castigo está. Entonces, lo que se busca es desalentar el crimen, inculcando la certidumbre del castigo, inculcando en la gente la certidumbre de que quien comete un crimen es castigado. No porque se lo muestre, no se lo muestra, pero tener la seguridad de que esa persona es castigada, ¿no? Eso acá, en este sistema. Bueno, después nos va contando que a la justicia también le va dando como cierto, no sé si la palabra es pudor, pero como que ya va perdiendo el acto de castigar, va dejando de ser algo glorioso, ¿no? Fíjese lo que nos dice acá. A la justicia le avergüenza imponer al condenado. Mantiénese, pues, a distancia, tendiendo siempre a confiarla a otros y bajo secreto. Entonces la justicia va tendiendo como a relegar a otras personas lo que es la ejecución misma del castigo, ¿no? Entonces, bueno, hasta el día de hoy, esto existe el día de hoy, la persona que decide que tal persona va a ser castigada, no es la persona que aplica el castigo. Fíjese lo que dice la frase esta que viene a continuación de Foucault. Es feo ser digno de castigo, pero poco glorioso castigar. Entonces el castigo no solo deja de ser un espectáculo, sino que perdió su gloria. Es una expresión obviamente fuerte, pero ¿por qué? ¿Cuál sería la gloria? Acá el castigo es como que estaba lleno de gloria y espectáculo. Bueno, acá ya no es espectáculo y tampoco tiene características de gloria. Bueno, escuchen. Foucault decía que hay un doble proceso, ¿no? La mutación del castigo, la mutación del acto de castigar, comprende un doble proceso. Uno, la desaparición del espectáculo. Bueno, con lo que dijimos alcanza. O sea, dice más cosas. Ustedes léanlo, ¿no? Lo que pasa es que
eh, da muchos ejemplos de historia, Foucault, que son lo que le da sostén a lo que dice. Lo que pasa es que, bueno, no es mi interés particularmente ponerme a hablar en estos videos sobre todas esas cosas que menciona. Él decía que, perdón, que el castigo, que la mentalidad de castigar del sistema penal sufre un doble proceso. Desaparece el espectáculo y el otro lo dice al principio del siguiente párrafo, pero lo voy a dejar para la vez que viene. Se los leo. La desaparición de los suplicios es, pues, el espectáculo que se borra. O sea, al desaparecer los suplicios, desaparece el espectáculo. Ese es uno de los dos procesos. Y ahora menciono el otro. Y es también el relajamiento de la acción sobre el cuerpo del delincuente. Relajamiento de la acción sobre el cuerpo del delincuente. Bien, de esto vamos a hablar la vez que viene. Voy a dejarlo señalado y de acá retomo la vez que viene. ¿Sí? Así que bueno, con esto cerramos por la clase de hoy. Bien, léanse el texto, por favor, ¿sí? Bueno, nos vemos. Chao.